Hola, buenas tardes. Bueno, estamos grabando ya. Estamos grabando. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Seguimos modo virtual, hasta nuevo aviso. No sabemos hasta cuándo. En todo aspecto. El- y bueno, el otro día habíamos estado conversando sobre respecto de. Hoy vamos a concluir ya con el análisis de variable compleja y vamos a ver la última partecita que era series de funciones o series de potencia. Pero había una situación, este, estaba mirando el libro de elementos del cálculo diferencial, Sadowski-Guger. Y si ustedes tienen la posibilidad de verlo, en la página 253 en adelante, están los desarrollos en series. Y aquí lo que está desarrollado es para funciones en la variable x, que, bueno, lo toma como funciones reales, ¿sí? Funciones escalares. Nosotros estamos viendo esto exactamente lo mismo, pero para complejo. Como me habían dicho que no se acordaban bien de esto o que no lo habían visto, estoy tratando de buscar un punto de partida para desarrollar lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a ver qué podemos resumir. Estábamos con series
de potencia o de funciones en variable compleja, ¿sí? En variable compleja. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a desarrollar, por ejemplo, si tenemos un polinomio en X, bueno, vamos a ver si podemos retomar desde aquí. Estoy tratando de hacer un resumen, a ver si. Bueno, vamos a suponer que tenemos un polinomio en X. X es nuestra variable real. Bueno, un polinomio lo podemos escribir como a sub 0 más a sub 1 por x a la 1, más a sub 2 por x a las 2, más a sub 3 por x al cubo, más, aquí va a estar el término enésimo, a sub n por x a la n, más, y va, y continúa, ¿sí? Un polinomio en X. Bueno, si queremos plantear la primera derivada de este polinomio en X respecto de X, la primera derivada con respecto a X va a ser igual, bueno, la de a sub 0 va a ser 0, aquí la derivada respecto a X será a sub 1, más, aquí será 2 por a sub 2 por X, y bueno, aquí me queda 2 menos 1, 1, ¿sí? Está bien la derivada. Aquí me quedaría 3 a sub 3 por X al cuadrado, más, y aquí sería n por a sub n por X a la n menos 1, más, sí. Si reemplazamos ahora este polinomio de la primera derivada por la derivada segunda, me va a quedar, esta constante se hace 0, bueno, y aquí me queda el coeficiente 2 a sub 2, más, y aquí me quedaría 3 por 2 por a sub 3 por X. Este 2 baja como factor 3 por 2, a sub 3, X a la 1, más. Podemos tomar un término acá intermedio para que se vea con más claridad. El que le corresponde a la potencia 4, me quedaría 4 por a sub 4 por X al cubo, ¿sí? Vale decir que ahora me quedaría aquí, en la derivada siguiente, 4 por 3 por a sub 4 por X al cuadrado más, y así. Y este enésimo sería n por n menos 1 por a sub n por X a la n menos 1. Bueno, si sacamos la derivada tercera de nuestro polinomio, derivamos nuevamente la constante 0, y aquí me queda 3 por 2 por a sub 3. Más 4 por 3 por 2 por a sub 4 por x, más, y así sucesivamente, más n. Este sería no n menos 1, este es n menos 2, porque teníamos menos 1, le restamos otro 1, me queda menos 2. Entonces acá me quedaría n menos 1, sería así, el n
bueno, menos 1, sigue creciendo, n menos 2 a su n por x a la n menos 3, más. Muy bien. Si la derivada enésima, y le pongo así, pongo n y le pongo x aquí, la derivada enésima, de acuerdo como se va desarrollando esto, fíjense que acá en la primera derivada me queda a su 1, y el coeficiente sería a la 0, x sub 0, para que me quede 1 acá. Esto es como si tuviese así, x a la 0. ¿Está bien? Y después me aparece, en la derivada segunda, aparece el coeficiente 2a sub 2, que es el que sigue, también como x a la 0. En el tercero me aparece el coeficiente a sub 3 como x a la 0. Significa que si este 3 es este que tengo aquí, y este sub 3 corresponde a la derivada tercera, podemos escribir que la derivada de orden n será n, y comienza a disminuir en 1, 3, 2, 1. Entonces este n va a ser n por n menos 1 por n menos 2, podemos decir que es n factorial. Podemos decir que es n factorial. Y este a sub 3 sería a sub n. Pero ¿qué sucede? Me aparecen todos los términos que continúan aquí, en donde está x y todo lo demás. Yo simplemente generalicé el término independiente de x. Si en la derivada de orden n a x lo reemplazo por 0, todo lo que tengo de aquí en adelante, fíjense en donde aparece x, en todos, se me hacen 0, quedándome solamente, esto es 0, quedándome solamente n factorial por a sub n. Por lo que yo puedo despejar de aquí el coeficiente a sub n, enésimo, que está dado por la derivada de orden n, en 0 sobre n factorial. O sea que de este polinomio, yo desarrollando sus derivadas, pude encontrar el término general. Bueno. Entonces, lo que planteaba esto de serie de potencia compleja, con respecto a este desarrollo que estamos haciendo, nos permite concluir en una serie de potencias. Estamos hablando, reitero, esto es un repaso. Estamos hablando de funciones en x y estamos hablando de esta fórmula que le llamamos o la definimos como f de a, que es una fórmula que va desde 0 hasta infinito, es una sumatoria de un coeficiente c sub n por x menos a la n, llamada serie de Taylor.
Muy bien. Si nosotros, y fíjense en que esta expresión es precisamente esta, es precisamente la que habíamos escrito el otro día, de una serie que iba de 0 a infinito, de C sub n, y en vez de poner X poníamos Z, donde definíamos a C sub n como el coeficiente de nuestra serie, Z la variable y A el centro de la misma. Z es una variable compleja. Por lo tanto, esta serie también es serie de Taylor, pero en el campo complejo. Fíjense que es similar. Es una serie de potencia o serie de funciones en el campo complejo llamada serie de Taylor. Entonces, volviendo al caso anterior, ya retomamos complejo. Volviendo a esto que está acá. Si bueno, C sub n, que es el coeficiente de esta serie, y en el caso particular de que A sea igual a 0, esta serie que denominamos serie de Taylor se transforma en esta otra serie. Y fíjense aquí que el centro ahora pasa a ser 0 y que es precisamente este C sub n el que encontramos derivando de este polinomio de X, un polinomio enésimo de X. Si nosotros reemplazamos el C sub n, que es nuestro coeficiente, C sub n, por este que tenemos aquí hallado, esto toma la forma desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada de orden n en 0 sobre n factorial, que es el coeficiente, por ahí que la n. Y esta precisamente es la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin, que es una serie, esta que está aquí, es una serie, que es un caso particular de la llamada serie de Taylor, en donde A vale 0. A vale 0. Entonces aquí tenemos las dos series, que sería la de Taylor, con una situación particular en A igual 0, o desarrollada respecto del centro 0, me define la serie de Maclaurin. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver que esta serie de potencia también responde a la serie de Taylor y a la de Maclaurin. Y ya vamos a ver cómo, utilizando estas fórmulas, cómo podemos desarrollar la serie de potencia compleja o la serie de funciones. Bueno, esto que está aquí es un repaso muy somero, digamos, de lo que ustedes observan en análisis matemático 1, o tendría que haber observado en análisis matemático 1. De todas maneras, nosotros vamos a partir del conocimiento de estas dos fórmulas. Pero esto que está aquí, serie de Taylor y de Maclaurin, digamos, en complejo, nosotros no vamos a hacer todo el desarrollo teórico, simplemente vamos a decir que en una serie compleja también la función compleja la podemos escribir en forma de la serie Taylor de Maclaurin. No vamos a hacer todo el desarrollo. Para alguno de ustedes que quiera recordar todo esto, bueno, les sugiero un libro de análisis matemático 1. El que yo tengo aquí es el de Sadowski-Guber, y que en la página 250 en adelante, 252, 253, por allí está esto que acabamos de ver.
Bueno, esto entonces es un repaso, pero bueno, obviamente que nos sirve, porque ahora sí me va a permitir a mí ingresar a esta serie desde complejo. Esto no es tan difícil, ¿cierto? ¿Lo han entendido? Yo no sé. Ángel Gómez me hace así con la cabeza, que es lo único que veo en cámara. El resto no veo ninguna cámara. ¿Estarán? ¿O lo habrán dejado prendida ahí? Ahí está Lucas. Vamos a tener que hablar con su padre de tutores para que le autoricen salir. Claro, porque quizá no le autoricen. Vamos a hacer como los chiquitos de la escuela, que le tenemos que pedir autorización a los padres si queremos sacar una foto. Bueno. Che, ¿no hay ninguno? ¿O no tienen cámara ninguno? Ángel Gómez, Fabricio Córdoba, Carrizo Carlos, Jorge Campos, Daniel Quispe, Ernesto Pérez, Kevin Aguilar. Yo estoy acá, profe. Estoy prestando atención. Acá Bueno, estamos, profe, ¿qué Brian, ¿qué hace tal? usted? También estamos sin la cámara, profe. Estamos sin cámara, profe. Estamos, profe. Bueno, le estoy preguntando si tienen cámara y permanecen en silencio. Digan eso que están diciendo ahora. No tengo ganas de salir, díganme. Entonces yo lo grabo, queda todo grabado y después viene la represalia. Después viene la venganza No, profe, ¿por qué tanto? del profe. Ah, está bien, está bien. Bueno, no sé por qué no quieren salir. No. Bueno, pero están entendiendo. Sí, 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 profe. Por mi parte, entienden, sí, profe. entienden. Sí, Bueno, profe. Sí, se entiende. bueno, muy bien, perfecto. Bueno, también les reitero que todo lo que tenga que ver con lo que hemos visto de serie de funciones complejas, también lo pueden encontrar en un texto de análisis matemático 1. Lo que hace a series, sucesiones y series de funciones reales, que es muy similar, muy similar. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta instancia, en el tema del análisis de variable compleja, es poder observar que podemos trabajar con las funciones complejas básicamente igual que con las funciones escalares. Fíjense que todo lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que hemos visto se da en funciones escalares. Y fíjense que en muchos casos prácticamente lo mismo. Bueno, estábamos el otro día, ya ahora sí retomamos a la función compleja, en donde podíamos desarrollar una serie de potencias, ¿sí? Y que la escribíamos, pero no tiene tinta, a ver.
fijarnos. Vamos a tener que arreglar con esta. Bueno, yo no sé, esta anda bien. Bueno, si nosotros vamos a trabajar con una serie de este tipo, con C sub n, Z menos A a la N. Habíamos dicho, recuerden ustedes la clase pasada, que ya la convergencia de esta serie, dependía de la variable Z. Antes de ese tema habíamos visto series con coeficientes nada más, cuya variable era n, y habíamos visto todos los criterios de convergencia. Ahora, con este formato nuevo, que así la definimos a la serie de potencia variable compleja, nosotros lo que vamos a establecer es precisamente, porque depende de Z, el radio de convergencia. Y cuando definimos esta serie, no es que la ponemos así porque se nos ocurra a nosotros, sino porque está definida así. ¿Qué significa en matemática eso? Que ya vino definida así, que no se debe a un desarrollo, no, sino que está definida de esta manera. Entonces, lo que nosotros en general vamos a hacer es tratar de encontrar el coeficiente para poder hallar la serie. Ya vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo es eso. Decía que depende de Z, entonces, y habíamos visto 3 ejemplos muy característicos en donde decíamos que puede ser que converja, si este es el plano complejo, puede ser que converja para un determinado punto, puede ser que solamente la serie converja para una determinada región, o puede ser que la serie converja para todo Z, para todo el plano. En todos estos casos, si converge para un punto, nuestro radio de convergencia va a ser igual a 0. Vamos a ponerlo así. Radio de convergencia. En un primer caso será igual a 0. R sub 1. En un segundo caso, que si tenemos una región, tendrá un determinado valor. Un valor L. Y si el radio es infinito, quiere decir que va a cubrir absolutamente todo el plano. Por eso es que, estableciendo el radio de convergencia, podemos establecer si es un punto, si es una región o si es todo el plano. Bueno, eso es lo que habíamos querido demostrar. El otro día dimos 3 ejemplos característicos para llegar a esa situación. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar ahora es cómo definir nuestro radio de convergencia. Cómo definir nuestro radio de convergencia. Bueno. Para la obtención del radio de convergencia, vamos a aplicar el criterio
de la raíz, o de Cauchy, también llamado, que lo habíamos visto, y que era considerar en valor absoluto el coeficiente, luego le tomábamos la raíz enésima y considerábamos el límite cuando n tendía a infinito. Esto, obviamente, si me da un valor finito L, y que si era menor que 1 converge, ¿se acuerdan que habíamos visto con el criterio de Cauchy? Bueno, en este caso entonces, aplicamos el criterio de Cauchy o de la raíz, que era el valor absoluto del coeficiente. Bueno, esto lo hacemos siempre para que exista así, para que exista así. Si aquí tenemos una raíz cuadrada que se pueda resolver. Entonces, tomábamos la raíz enésima de la misma y sacábamos el límite cuando n tendía a infinito. Eso me va a dar un resultado L. Y nosotros vamos a definir nuestro radio de convergencia, R, como la inversa de L. Radio de convergencia. El radio de convergencia. Vamos a poner, por ejemplo, esta serie que va desde 0 hasta n, infinito. Y vamos a poner un coeficiente entre n, aquí vamos a poner z menos i elevado a la n. Bueno, esto es una serie de potencia, fíjense, en donde c sub n es igual a 3 a la n. 3 a la n. Bueno, lo que hacemos nosotros ahora es aplicar el criterio de Cauchy y me queda. Este está hecho a propósito simple para que se pueda... Lo que queremos ver cómo trabajamos. Bueno, el n con el n se cancela y me queda 3. Y el límite de una constante, la constante misma es 3. Por lo tanto, el radio va a ser igual a 1/3. O sea, si me da 3, la inversa. Bueno, lo mismo podemos plantear si el coeficiente es un complejo. Y lo mismo podemos establecer si es un complejo. A ver. Profe, Sí, señor, lo escucho. cuando habíamos Siga, visto siga hablando que yo voy buscando acá material en la televisión. Sí, te escucho, por favor. sí, cuando habíamos visto el criterio de la raíz, cuando L era igual a 1, decíamos que no decide. Cuando L era igual a 1, nosotros lo que hacíamos era... Que no decide. Exacto. Pero acá solamente, en ese caso, si me hubiese dado 1, el radio de convergencia sería 1, porque es la inversa. Acá no estoy hablando de la convergencia. A ver, en el caso como lo vimos nosotros, si L era menor que 1, converge, ¿sí? Converge. Acá lo que estamos utilizando es la forma, o sea, la raíz enésima. ¿Entendés? No estamos estudiando la convergencia acá, estamos hallando Bien. el radio de convergencia, no sé cómo decírtelo. Pero se entiende, aplicamos el criterio de Cauchy y me da L. Yo no me fijo si L es menor o mayor que 1. Simplemente con invertirlo me da el radio. ¿Y el centro, profe? Lo que pasa es que al tomar el valor absoluto siempre me da positivo. ¿Cómo me decís? ¿El centro? Acá el centro es I. Siempre sería el valor de A.
Este es el radio. Claro, por eso el centro sería siempre el valor de A, entonces. Claro, claro, en este caso sí. Y ahí estaría acá. Y ahí tomás un tercio y está el radio. De 10, profe, gracias. Sí, sí. Estoy buscando acá en la compu, estoy buscando ejercicios. Pero no hay el Crazy. Vamos a mirar otro punto. Este apunte que estoy abriendo en la computadora en este momento, yo se los pasé a ustedes, ¿eh? El año pasado le pasé, así que alguien de los chicos que está acá lo tiene que tener. Se llama Sucesiones y Series Complejas. Vamos a buscar con este. Un segundito que se me tildó. Bueno, es más, termina con esto el tema. Ahí entré a la última parte, no tengo ningún ejemplo. Aquí hay un ejemplo, si ustedes después observan a ver, voy a borrar. Si observan después el apunte este que yo les pasé, a ver, el ejemplo que yo voy a tomar es este. Una sumatoria bueno, n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, z a la 2n sobre 2n factorial. Así está el ejemplo. Fíjense que esta es una serie de potencia, ¿sí? Con el centro en 0. Bueno, ¿quién sería el coeficiente de todo esto? Este sería C sub n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, en este caso, dice menos 1 a la n más 1. Este menos 1 a la n más 1 es lo que me va dando el signo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como yo tengo que tomar el valor absoluto de C sub n, entonces voy a considerar directamente 1 sobre 2n factorial. Y yo sé que esto es positivo porque n es de 0 hasta infinito, ¿cierto? Esto va a ser positivo. ¿Sí? Porque inclusive siendo n igual a 0, me queda 0 factorial que es 1, y ahí comienza 1. Entonces, ¿se entiende? No es necesario poner el menos 1 a la n, a la más 1, y después sacar, a eso me refiero al módulo. Entonces, bueno, lo dejamos. Esto es igual a 1 sobre 2n factorial. Por lo tanto, la raíz enésima de 1 sobre 2 a la n factorial, si le tomamos el límite cuando n tiende a infinito, esto va a ser igual a L. Bueno,
aquí, en este caso, sí voy a tener inconveniente, qué sé yo, o sea, el tema es resolver este límite. Pero este límite, en este caso, si yo lo quiero trabajar, me va a quedar 1 sobre 2 a la n factorial elevado a la 1 sobre n. El límite cuando n tiende a infinito. Y bueno, se puede resolver. Eso lo podemos resolver, pero en el caso de que sea algo dificultoso, bueno, así como acudimos a Cauchy, al criterio de Cauchy, en este caso cuando tenemos factorial, podemos también hacer mención a el otro criterio que era más fácil trabajarlo, que era el de, ¿cuál era, che? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era? Hablen de a uno porque Desde D'Alembert. de D'Alembert. Siempre que haya factoriales, se sugiere el de D'Alembert. O bueno, si usted está en canchero para resolver este límite, lo resuelve. Yo voy a intentar por D'Alembert a ver qué me da. Entonces, en este caso, el de D'Alembert era el término enésimo más 1. Y aquí el término, este es su n positivo, entonces esto será 2. Y fíjense que yo voy a reemplazar el n 1 sobre 2 por n más 1 factorial. Y el 2 bueno, lo puedo poner así, se me va 1 sobre 2 n más 1, ahí está, factorial, sobre 1 sobre 2 n factorial, ahí está. Este es el término enésimo más 1 dividido el término enésimo. Bueno, aquí como tengo lo puedo desarrollar diciendo 2 por n más 2 por 1, 2. No va por ahí. Quiero resolver esto para poder simplificar. Entonces voy a tomar el 1 sobre 2 factorial por n más 1 factorial sobre 1 sobre 2n factorial. Está todo aquí. Pero también aquí puedo hacer 2 factorial sobre n factorial. Bueno, este 2 con este 2 se va, no tengo problema. Con este n factorial, con el factorial solo se va, o sea que esto me va a quedar 1 sobre n más 1. Bueno, si me queda 1 sobre n más 1, cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, esto me va a dar 0. Por lo tanto, el radio de convergencia es 1 sobre 0, que es infinito. ¿Qué significa esto? Que converge para toda, converge para todos, para todos z. Así sería.
¿Está bien? Sí, profe. Está muy bien. Ahora sí comprendo lo que me decía recién, profe. ¿Quién me habla? José Palacio. Sí, dale. Sí, le planteé recién la duda de él cuando estudiamos el criterio de raíz, pero ahora veo que había que estudiar más, analizar el vector de la convergencia, para ver si era un punto o si convergía en una determinada región o para todo Z. No, no te entendí bien. ¿Que lo comprendiste ahora? El radio. Ahora sí, con el ejemplo sí entendí lo que estamos haciendo. Claro, o sea que el radio de infinito significa que converge para todo el plano. En el caso anterior nos daba un valor finito, por lo tanto era una determinada región. ¿Y cuál es la otra? Que, bueno, si me da 0 el radio, significa de que converge para ese Un punto punto. nada más. Sí. Bueno, esto es serie de potencia. Básicamente lo que nosotros repasamos aquí es, con respecto a la variable real, es que también tiene la misma forma y que lo que nos permite entonces estudiar la convergencia de la misma es estableciendo el radio. Como dijimos que dependía de la variable, entonces lo que vamos a determinar el radio de convergencia. De la misma manera que hacemos en el campo real. Entonces, lo único que hacemos es considerar el coeficiente y encontrar el valor L del límite cuando n tiende a infinito. Bueno, podemos utilizar el criterio de Cauchy, si la circunstancia así nos da, o podemos usar el de Dallam, o el que ustedes consideren. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos aplicando aquí es lo que veníamos aplicando antes. Antes de ver serie de potencia, vieron que los criterios de convergencia y todas esas cosas pues, se trabajaba sobre la variable n, nada más. Bueno, ahora sí, como aplicación de la serie de potencia compleja, observamos las dos fórmulas, que sería una sola y una en un caso particular. Ya con esto estamos terminando. Entonces, en serie de potencia compleja vamos a ver particularmente la serie de Taylor. La serie de Taylor. Y la serie de Taylor es que me permite desarrollar una función compleja en un determinado punto A por medio de una serie que es precisamente una serie de funciones. Por eso es la aplicación que hacemos. Y esa serie es la derivada enésima en el punto A dividido n factorial por z menos a la n. Esta es la serie de Taylor, que así se la define, en donde todo esto que está aquí sería el coeficiente. Sería, lo marco aquí, C sub n. Así como definimos la serie de Taylor, aparece la serie de Maclaurin, y la particularidad que tiene es que está desarrollada en un centro A igual a 0. Es esta misma, pero A vale 0. Entonces me va a quedar la derivada enésima en 0 sobre n factorial por z a la n. Nada más. Y este sería el coeficiente siempre. Desarrollado en 0. Esta serie de Maclaurin, entonces. Y esto me permite decir, bueno, una función compleja, yo la puedo desarrollar en un determinado punto y me va a dar una suma infinita de términos. Entonces, si queremos aplicar la fórmula, lo único que tenemos que hacer es trabajar con el C sub n, y con esto Fn, C sub Fn de 0 y demás. Entonces,
Vamos a ver ahora, quizás con un ejemplo lo puedan ver mejor. Voy a tomar un ejemplo de, a ver, ¿de dónde? Bueno, voy a tomar la más conocida de todas y la que resulta más fácil. Si yo tengo una f de z igual a e elevado a la z. Fíjense en que esta es la función exponencial e a la z. Bueno, si derivamos e a la z con respecto a z, todas sus derivadas me van a dar por eso la puse. ¿Cómo van a dar? A ver, Lucas. E a la Z. Sí. La derivada de enésima que va a ser igual. Bueno, cualquiera, a ver, que no sea Lucas. E a la Z. E a la z. O sea, siempre iguales. Por eso dije que es la función más simple, porque la derivada primera, segunda, tercera, e a la z, e a la z, e a la z, y la enésima también, es la más fácil. Bueno, si yo tomo, en el caso vamos a sacar la de Maclaurin, en donde vamos a desarrollar alrededor de 0, me va a quedar entonces f de 0 es igual a e a la 0. F' es igual a e a la 0. F segunda es igual a e a la 0. Fn es igual a e a la 0. O sea, todo me da igual, y que va a ser igual a 1. Quiere decir que mi coeficiente C sub n, que estaba definido como la derivada de enésima en 0 sobre n factorial, esto va a ser igual a 1 sobre n factorial. ¿Sí? La derivada siempre va a ser 1. Por lo tanto, la serie va a ser n igual 0 hasta infinito de z a la n. Recuerden que a vale 0, por eso estoy haciendo el Maclaurin. Entonces pongo así sobre n factorial. Y esta es e a la z en z igual a 0. En a igual a 0. Perdón. Quiere decir que e a la z, la función e a la z, como comencé, la podemos desarrollar por medio de una serie de Maclaurin, donde el primer término sería, si n igual a 0, me queda 1. Y z a la 0 es 1. Más. Z a la 1 sobre 1 me queda z. Más. Z al cuadrado sobre 2 más z al cubo sobre 3 factorial más z a la cuarta sobre 4 factorial más. O sea, fíjense entonces cómo esta función yo la pude desarrollar por una serie de Maclaurin. O sea, como una suma infinita de puntos. Ahora bien, todo este desarrollo, le pregunto, ¿vieron qué fácil lo hice? Utilizando Maclaurin, ¿cómo la desarrollé? ¿A eso lo entendieron? Sí, profe. Bueno, la pregunta es, ¿tiene suma todo esto que está acá? ¿Tiene suma? No debería dar 1. No, La ¿qué suma. debería dar? ¿Qué debería dar toda esta suma? Infinito. Claro, E a la Z. Claro, converge a la Z. Entonces,
toda esta serie, vamos a dejar de lado el resultado. Comenzamos de ahí. Toda esta serie, 1 más z, z cuadrado, todo eso, la pregunta es, converge, ¿cuál es el sentido de sumar todo esto? Y bueno, precisamente, la convergencia de esta serie, quiere decir que tiene suma. Cuando n tiende al infinito, tiene suma. ¿Y cuánto vale esa suma? Y vale a la z. Bueno, vamos a un ejemplo más práctico. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Vamos a hacer siempre con z con a igual a 0 porque es más fácil, nada más que es más fácil hacer los cálculos, pero el concepto es el mismo. A ver, vamos a poner f de z igual a seno de z. Ahí está. Vamos a ver si podemos desarrollar esta función en serie. Vamos, reitero, vamos a hacer de Maclaurin para que sea más... Lo hacemos para que sea más simple el cálculo, nada más. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es calcular el coeficiente. Entonces tenemos que partir de la función y hacer todas las derivadas de orden n. Bueno, a ver, hacemos la derivada primera, la derivada del seno es el coseno. La derivada segunda el coseno menos seno. Menos 0. La tercera, bueno, le pongo 3 para que se sepa que es derivada. La derivada del seno es el coseno de z, pero como es negativo, es negativo. La derivada 4 de z será, la derivada del coseno es el menos seno con esto, se me hace seno positivo. Y ahí vuelve a arrancar. Vuelve a arrancar. Entonces, esta será, la quinta será coseno de z, la sexta será menos seno de z, me estoy copiando acá arriba. La otra que sigue menos coseno de z, y así sucesivamente. Bueno, el paso siguiente, como estoy desarrollando la serie de Maclaurin, lo que vamos a hacer es decir, bueno, ponemos f de a, f de 0 igual. O sea, reemplazo z por a y a por 0. En ese caso me queda seno de 0. El seno de 0, seno de 0 es 0. Este coseno de 0 es 1. Bueno, acá ya lo empiezo a reemplazar directamente. Este es 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Entonces, comienza 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. Bueno, se nos va a hacer complicado reemplazar ahora y encontrar la serie. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? ¿Qué es lo que se sugiere hacer? Bueno, si nuestra serie de Maclaurin era desde n igual 0 hasta infinito, y era c sub n, bueno, no lo voy a poner desarrollado, la derivada de enésima en 0, y esto lo puedo poner así, por z a la n, y el n factorial lo pongo acá, lo agrego en el z. Esta es la serie de Maclaurin. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bien. Me encanta cuando hablamos así, hay un ida y vuelta. Sí, profe. Conversamos. Sí. ¿Quieren hablar de bien. fútbol? ¿Quieren hablar de puede. fútbol? Estamos bien, profe.
Porque si quieren hablar de fútbol, tengo un temita. Ustedes saben que estamos así, ¿eh? Y ustedes están, hay algunos que yo sé que están así, ya están como comenzando. No sé por qué. Bueno. Entonces voy a desarrollar esto. Miren. Igual. Y comienzo. Después le ponemos cuál es la función. Acá sería, cuando arranca desde 0, sería la función dada. Sería f de 0. ¿Sí? Y acá sería, f de 0 sería z a la 0, z a la 0. Bueno, lo voy a poner. Z a la 0 sobre el 0 factorial. El primero. Más, vamos con el segundo. F' en 0 por z a la 1 sobre 1 factorial. Más F', F segunda en 0 por z al cuadrado sobre 2 factorial. Más F tercera en 0 z al cubo sobre 3 factorial. Más. Y bueno, ya podemos decir de qué se trata. Igual. F de 0 en 0, si nos fijamos, vale 0. 0 por z a la 0 sobre, bueno, ya vamos reemplazando. Z a la 0 es 1, 0 factorial es 1, que da 0 por 1 me da 0. Más. La derivada, esta derivada vale 1. 1. Entonces me queda 1 por z a la 1 sobre 1 factorial. Más. La f segunda, que sería esta que está aquí, vale 0. Ya nos da todo 0. 0. Más. La tercera era menos 1. Bueno, esto es menos 1. Por z al cubo sobre 3 factorial. Más la que sigue, 0. Más la que sigue, z a la quinta sobre 5 factorial. Ya me voy dando cuenta, ¿ves? Para los pares se me anula. Más 0. Pero esto es más, menos, esto es menos. La número 7 es negativo. Entonces me queda z a la 7 sobre 7 factorial. Más, menos y continúa. ¿Vieron cómo lo hice? ¿Lo observaron? Porque por el que viene lo van a hacer ustedes. Entonces, fui encontrando el coeficiente para cada n. De manera tal que, si yo ahora elimino obviamente, todo lo que es 0, multiplicando que me da 0, me va quedando este z a la 1, que es z, sobre 1 factorial es z. Después sigue menos z al cubo sobre 3. Más z a la 5 sobre 5 factorial. Menos z a la 7 sobre 7 factorial. Y si hubiese continuado me daría z a la 9 sobre 9 factorial. Menos z a la 11 sobre 11 factorial. Más, menos y sigue. Entonces, ¿cómo puedo ahora agrupar esta serie? Toda esta serie, ¿cómo la puedo agrupar? Utilizando el signo sumatoria. Y muy fácil. Entonces, vengo acá y digo, sumatoria. Desde n igual 0 hasta el infinito. Bueno. Entonces, el primer término me tiene que dar 1 y el otro me tiene que dar 1/3.
Cuando n, fíjense, cuando n igual a 0, me tiene que dar 1. Cuando n es igual a 0, me tiene que dar 1 acá. Entonces, ¿cómo estaría trabajando con el coeficiente? Bueno, acá lo voy a poner así. Cuando n igual a 0, c sub n igual a 1. Entonces, ¿cómo estaría trabajando con el coeficiente? Recuerden que esto es a la n. El coeficiente a la n. ¿Qué les pasa? Bueno, a ver. Yo voy a... Primero, profe, primero sería, Ah, ya. Sí, dale, te escucho. disculpe, justo pasó una moto. Sí. El primero vendría a ser z a la n sobre n factorial, No, para que el nos Z dé lo z. vemos, el Z lo vemos después, ¿querés? Vamos con el Ah, bien, bien. coeficiente. Vamos con el coeficiente, con este. Que ya lo tenemos acá, ve los coeficientes, acá es 1, un tercio, un quinto, un 1, un tercio factorial, un quinto factorial, un séptimo factorial. De 1 pasa a 3. Sería 1 sobre n más 2 factorial. ¿Cómo? 1 sobre 1 más 2 factorial, sobre, claro, 1 más 2 factorial. O sea, 1 sobre, dale, n más 2 factorial. así. Bueno, veamos. Está bueno lo que vos dices. Ahora vemos si se cumple o no. Cuando n igual a 0, si n igual a 0, ¿qué me quedaría? 2 factoriales, no va ahí. Acordate que acá comienza. Este es n igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que poner? En vez de 2, a ver, arreglarlo, es fácil. Dale. Bueno, vamos de vuelta. A ver, vamos a pensar. De 1 paso a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, que se considero los impares. Bueno, entonces ya es mucho más fácil ahora. Ya sabemos que son los impares. Ya sabemos que son los impares. Entonces, ¿cómo consigo un número impar? Partiendo de un número par. ¿Cómo logro un número par? 2 por cuánto. Lo ven en un número par. Siempre. Siempre. Cualquier número multiplicado por 2 se transforma en par. ¿Ok? Siempre es par. Para transformarlo en impar, ¿qué debo hacer? Disculpe, profe. Sumarle 1. Sumar 1 o restar 1. Ahí está. Ahí tengo el impar. ¿Cuál iría acá? Recuerden, esto responde a una serie cuyo n primero es 0. Después le sigue el 1, después el 2, el 3, el 4. Nada más que para esos valores de n me tiene que ir dando 1, un tercio, un quinto. Disculpe, profe. 1 sí. Bueno, a ver,
Vamos a suponer que sea, arranca desde 0, y el 1 es positivo. 2 por 0, 0. Me queda el 1 solo. ¿Puede ser el negativo? Me va a quedar menos 1. No, el positivo es. Ahora sí. A ver, veamos. Para 0, 2 por 0, 0. Más 1, 1. Para 2. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Perfecto. Para 3, 2 por 3. Para 2, perdón. 2 por 2, 4 más 1, 5. Para 3, 2 por 3, 6 más 1, 7. 2 por 4, 8 más 1, 9. Fenómeno. Este va, de cabeza que va. Este me va dando, entonces, el factorial. ¿Vamos bien? Y arriba, profe, puede ser menos 1 a la n más 2. ¿Cómo? Perdón, decime. Arriba que si puede ser menos 1 a la n más 2. Bueno, ahí vamos. Acá el primero tiene que ser positivo, el segundo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Cuál era la serie que daba menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1? ¿Se acuerdan que la vimos? Que dijimos que esta era una serie alternada o armónica. Y era el menos 1 a la n. Vamos a verificar ahora. El alumno me dijo, Matías, ¿qué me dijiste vos? A la n más 2. Bueno, vamos a ver cuál corresponde. Ponemos las dos. Cuando es 0, menos 1 a la 0, es 1 positivo, hasta ahí estaría, no hay problema. Y acá 0 también estaría. Hasta ahí se cumplen los dos. Vamos con ahora con el que sigue, que es 1. 1. Bueno, acá menos 1 a la 1, me queda menos 1. Y acá 1 más 2, 3. Menos 1 al cubo, menos 1. Para 2, me tiene que dar positivo. Menos 1 al cuadrado es positivo. Y aquí tengo, para 2, 2 más 2, 4, positivo. O sea, cualquiera de los dos va. Bueno, dejo el del alumno. Bueno, este es el coeficiente. Bueno, lo armamos aquí. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿Y con qué la completo? Perdón, no. Con z, que va a ir de 1, 3, 5. O sea que sigue lo mismo que el denominador. Perdón, Ahí está. Y bueno, ¿y esto qué va a ser igual? Al seno de z. Entonces, la función seno de z, también podríamos haber puesto seno de x. Si yo hubiese puesto aquí seno de x, también lo podría haber desarrollado con una serie desde 0 hasta infinito, de menos 1 a la n más 2 sobre 2n más 1 factorial por x a las 2n más 1. Cualquiera de... O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta serie que está aquí, que es una serie de... ¿Cómo se lee esto? Esto que está acá, el miembro de la derecha, es una serie de potencia, que es una suma infinita de términos. ¿Converge? Sí. ¿A dónde? Al seno de x. Esto que está acá arriba, esto que está aquí es una serie de potencias. Sí. ¿Converge? Sí. ¿A dónde? Al seno de x. Tiene suma. O sea que acá utilizamos las dos. Que
que el seno de z puede ser desarrollado por medio de una serie infinita de términos, que es un concepto matemático importante, por lo que viene después. Seno de z la podemos desarrollar como una suma infinita de términos. Y a su vez podemos decir también, leyéndolo al revés, que una suma infinita de términos me da una suma finita, y que es el seno. ¿Lo entienden? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, porque se me seca la garganta, me voy a preparar el mate. Mientras voy a preparar el mate, los espero. No, ustedes me esperan a mí ya con el resultado. Allá la serie de McLaurin, de esta que es fácil. Allá la serie de McLaurin de coseno Z. A ver.
Bueno, aquí estamos. ¿Ya la han resuelto? Bueno, a ver, escucho. No sé si estará bien, profe, pero a mí me quedó -1 a la n, o sea, la sumatoria Menos. es -1 a la n sobre 2n factorial por z a la 2n. Bueno. Excelente. Así da. Muy bien, perfecto. ¿Hay algún alumno en el planteo, a ver, para conversar, para ver si... La diferencia con respecto a la otra es al seno, eso después lo da la práctica. En el exponente son los impares, en el caso del coseno solamente aparecen los pares. Bueno, y podemos trabajar en el texto, en el Crazy, hay muchos ejemplos. Y esos ejemplos yo los doy siempre. Y alguien me puede decir, profe, usted da siempre los mismos ejemplos. ¿Sí? No hay problema. Sí, sí, son los mismos ejemplos. Podemos ver otros ejemplos. Hay infinitos ejemplos. Como resguardo tengo los textos, los libros. Y en el Crazy hay 10 ejemplos y son siempre los mismos. Han quedado escritos allí. Están estampados en el libro. Y siempre son los mismos ejemplos. El hecho de que trabajemos con ejemplos conocidos, porque me parece que el seno y el coseno es un ejemplo muy práctico de darlos porque tienen fácil derivadas. Entonces podemos ver cómo aplicar la fórmula y es muy didáctico. Podemos tomar cualquier función y ver cuál es el comportamiento. ¿Y dónde estaría la dificultad? En derivar, nada más. Y por allí en encontrar el término general. Pero después no cambia el concepto, no cambia. En el libro también tenemos la función seno, coseno, la exponencial, la trigonométrica, 1 sobre 1, estoy leyéndolo, 1 sobre 1 menos z. Miren, en el libro, allá, S, Z, I, G. En el Crazy, página. En el Crazy, página 282, están los ejemplos y está esta que está aquí, 1 sobre 1 menos z. El libro le pone el título, pero a ver, yo se lo quiero preguntar a ustedes. 1 sobre 1 menos z. ¿Qué serie le da a ustedes recuerdan qué serie le daría esto? Cuando vimos distintos tipos de convergencia, que empezamos a estudiar las convergencias. ¿No es geométrica? ¿Cuál? Geométrica. Claro, esta es la geométrica. Es esta. En donde
Y la razón tiene que ser menor que 1. Y me daba esta suma. Entonces, esto es así, ¿ves? Si me dan la geométrica, yo puedo llegar a esta haciendo el desarrollo, o al revés. Yo sé que 1 menos 1 menos z se puede desarrollar. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente aquí? Siempre. 1. Si ustedes la derivan, le va a dar 1. Sea la función que sea, ustedes la pueden derivar, o sea, no hay problema, siempre y cuando las derivadas no se nos compliquen, ¿cierto? Se nos complican mucho. Bueno, les quiero dar la grata noticia de que este es el tema que culmina con una mirada rápida que tuvimos sobre variable compleja. Ahora vamos a empezar con series, pero ya en el campo real y series trigonométricas de Fourier. Tema interesante para las aplicaciones que se vienen. No es que esto no sea interesante, por el contrario, por algo lo damos. Y por algo está en el programa. Y no solamente en la materia nuestra, de nuestra facultad, sino en todas las facultades. Fíjense que el material que yo le pasé, no sé si lo tendrán a mano, es un PDF de la Universidad de, creo que de UTN de Reconquista. Bueno, nos pasamos cosas así. Lo que les quiero comentar es que, ¿por qué damos variables complejas? Primero empezamos con números complejos, como hicimos cuando aprendimos el campo de funciones escalares, que empezamos con los números primero. Después los sumamos, los restamos, los multiplicamos, los dividimos, hicimos todos los chiches con números. Y luego eso lo transformamos con la aparición de una nueva variable en funciones. Definíamos funciones como una correspondencia entre dos conjuntos y demás. Dijimos que debía existir, tenía que ser única, ¿se acuerdan? Condiciones de función. Luego hicimos las gráficas. Bueno, acá, y después empezamos con el cálculo infinitesimal y con el cálculo diferencial, perdón, y con el cálculo integral. Todo con funciones escalares. Y lo mismo se hace con números complejos. Primero empezamos con los números complejos, a definirlos. La diferencia es que hay varias maneras de definir un número complejo. Exponencial, polar, binómica, como par ordenado, demás. La representación gráfica de un número complejo, que es un vector, con módulo y argumento. Entonces empezamos a sumar, a multiplicar, a dividir, a restar, potencia, raíz, todo de números complejos, logaritmos. Y lo que nos ha permitido, matemáticamente hablando, es que aquellas dificultades que teníamos, por ejemplo, las raíces cuadradas de números negativos, que no la podemos resolver en el campo real, sí la podemos resolver en el campo complejo. ¿Qué me va a dar como respuesta de eso? ¿Se acuerdan? Nos van a dar complejos. Como resultado nos van a dar complejos. Pero eso no tiene ningún inconveniente, porque después hay un concepto fundamental en las variables complejas que son las fórmulas de Euler, ¿se acuerdan? Que nos vinculan. Nos vinculan un número complejo con un número real. Y se pasaban a ser cosenos y senos. Nosotros lo vamos a ver a eso, después cuando veamos oscilaciones en movimiento, valga la redundancia, oscilatorio. Y luego lo que vimos fueron integración, derivada, límite, iteración de números complejos. O sea que el comportamiento matemático de variable compleja es el mismo que el de números reales. Entonces lo que nosotros hemos aprendido en este pequeño tiempo de variable compleja es que podemos trabajar con ella como si fuesen un conjunto numérico más. Y hemos hecho ejercicios abstractos, ejercicios que no tienen ni pie ni cabeza muchas veces, simplemente para el manejo de la herramienta o del recurso matemático. Y bueno, y finalizamos también con que una sumatoria, una función compleja la puedo decomponer en una suma infinita de términos o viceversa, una función, una suma infinita de términos
me convergen a una determinada función. ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, ya lo vamos a ver algunas aplicaciones ahora cuando veamos series. El tema es que matemáticamente hablando, nosotros estamos en una asignatura que es matemática, que tenemos que encontrar las herramientas que justifiquen lo que después vamos a aplicar. Esa es nuestra intención, nuestra idea. Bueno, hasta acá vimos que podemos trabajar con números complejos, con variables complejas, de la misma manera, matemáticamente hablando, ¿no?, que con números y funciones reales. Esa es la idea que quiero que quede. Hay muchas cosas que no vimos, porque la variable compleja es inmensamente largo. Cuando ustedes agarren el texto se van a encontrar con es inmensamente largo, amplio. Pero bueno, nosotros queremos dar una visión de que se pueden hacer, matemáticamente hablando, situaciones parecidas. Y para ello se utilizan toda el enfoque teórico, ¿no?, de lo que se aprendió en campo real. Bueno, esa es la idea entonces. A continuación, vamos a comenzar y ya estamos en el borde del horario, pero vamos a por lo menos a dar la presentación del tema, y sí, ahora comenzamos con la unidad que se llama serie de trigonométrica de Fourier. Bueno, esta serie trigonométrica de Fourier es bastante interesante en la comprensión y bastante también interesante en las aplicaciones que tenemos. Y lo que podemos decir es que una función f de x, ya volvemos al campo real, una función f de x, que sea periódica, o sea, aquel que nosotros llamamos función periódica. Esto ya lo han visto en otras asignaturas, pero a ver si lo recuerdan. Aquí llamábamos que una función sea periódica. Que tiene un periodo que se va repitiendo. Perfecto. Sí, es así. Es una función que que su forma se va repitiendo al cabo de determinado tiempo, que se llama precisamente periodo. Entonces el periodo es un tiempo. La función más conocida es la función, ¿cuál? Seno y coseno. Claro, las más conocidas son seno y coseno. La función seno me da esto, esta determinada gráfica, esta determinada forma, y esto se repite, y se repite, y se repite durante este tiempo, que le llamamos período. O sea, T es un período que se mide en segundos, porque tiene que ver con el tiempo. Y es como se repite. La función coseno, la función, ¿se acuerdan de esta? También se repite. Son funciones periódicas. Caía. Esta es la función escalón. Esta es la función de sierra. ¿Se acuerdan la función diente de sierra? Esa era la mantilla, ¿no?
Sí, es la función mantilla. Pero nosotros la conocíamos como diente de sierra. ¿Alguno se acuerda de alguna aplicación de esta? ¿Esa función periódica? Por mi parte, no, profe. ¿Cómo? Profe, disculpe, pero algo me acuerdo de la secundaria de la representación de un puente diodo, ¿puede ser? No me acuerdo bien. ¿Un qué? ¿Un Un puente? puente de diodos, cuando está rectificando la corriente, la alterna. No, vos lo que... No, Claro, ya lo algo vamos así. no, lo que vos decís es transformar una alterna en continua con un puente de diodos y Claro, vas haciendo esta, y lo que era negativo lo transformás en... que está acá. Luego, claro, y después se va rectificando. claro, ataca un rectificador que básicamente es un capacitor que se carga y se descarga. Se vuelve a cargar y se vuelve a descargar. Se descarga y se elimina todo esto, quedándome prácticamente la continua. Claro. Bueno, pero no, Profe, en un temporizador puede ser. claro, aplique esto eso. saben, para aquellos que en algún, no sé si hay alguno que estudió radio y TV hace mucho tiempo, una aplicación donde se aplica este diente de sierra o la función mantilla, que nosotros llamamos el diente de sierra, que va subiendo la tensión y cae a cero. Sube y cae. Los tubos de rayos catódicos, ¿cómo logramos que se iluminara? Nosotros lo vemos desde el frente. ¿Cómo se logra que se ilumine todo el tubo? Entonces, si usted cuando se enciende, aparece un puntito, una lucecita muy finita, como si fuese un punto luminoso en el centro de la pantalla. Y luego, si ese puntito nosotros lo llevamos hasta un extremo, estoy viendo la cámara, a ver, estoy trabajando con dos cámaras, está acá el punto, y lo llevamos para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Lo que hacemos es una línea luminosa. Entonces, con este diente de sierra, nosotros lo que hacemos es llevarlo, pum, vuelve a cero. Llevarlo, vuelve a cero. Llevarlo, vuelve a cero. Y así. Y hacemos este movimiento. Si le ponemos un sistema en cuadratura, y hacemos hacer este otro movimiento. Y lo podemos llegar a mover en toda la pantalla. Y eso, por eso digo, si alguien ha visto radio y televisión, que era el famoso barrido horizontal y el barrido vertical, que sabían tener nuestros viejos aparatos. Entonces uno barría horizontalmente y el otro verticalmente, de manera tal que combinados nos barrían toda la pantalla. ¿Y quién lograba electrónicamente mover ese haz? Y son los pulsos, funciones mantizas. Pero nosotros siempre le dijimos diente de sierra. Bueno, esta es una función, volvemos otra vez estas son funciones periódicas, como decía el joven, que se repiten durante este tiempo. Entonces, a ver, Matías, decime cómo analíticamente, ahora volvemos a las matemáticas, ¿cómo puedo expresar que una función sea periódica? ¿Su gráfica se repite en el tiempo? No, analíticamente. O sea, f de x más el periodo, ¿quién tiene que ser? ¿Quién vuelve a ser? F de Dale. X. Claro. O sea, una función x más el periodo vuelve a ser f de x.
Entonces esta función la expresamos analíticamente como una función periódica. Entonces, f de x, una función periódica. Obviamente que vamos a definir, vamos a tomar la función seno. Bueno, este es el periodo. Este es el periodo. Que es el período. Y lo definíamos el periodo como la inversa ¿de quién? De f, que no es función, ¿qué era? Frecuencia. Muy bien, frecuencia. Entonces, el periodo es la inversa de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclo. Esto es un ciclo. Ustedes vieron cuando conformábamos esta gráfica, que era un vector que se movía, iba tomando distintas posiciones. Este vector que se movía daba una vuelta y llegábamos acá. Entonces dio una vuelta por un determinado tiempo me da la frecuencia, que son ciclos por segundo. La frecuencia se mide en ciclos por segundo. La inversa de la frecuencia es el periodo, que son los segundos. Bueno, esto era el periodo vinculado con la frecuencia, y después podíamos trabajar también con otras, por ejemplo, omega, que era la velocidad angular, que era el espacio de recorrido θ en función del tiempo. Podemos hacer que θ sea igual a omega por t. ¿A dónde usábamos esto? Que coseno de omega por t era igual al coseno de θ. ¿Ven? ¿Ven cómo vinculábamos? Omega también lo podríamos definir como 2pi por la frecuencia. También a esto lo podríamos definir como 2pi sobre t. ¿Por qué? Porque t es el periodo a la inversa. Y mire cómo empezamos a jugar entre frecuencia, ángulo, velocidad angular, tiempo, todo. ¿Se dan cuenta? Está todo vinculado con todo. Bien, en estas condiciones, volviendo a matemática, digo que la función periódica de esta característica la puedo desarrollar por medio de una serie, se define así, que va desde n igual 1 hasta el infinito. Bueno, ahora fíjense por qué sale a sub 0. Por el coeficiente de a sub n, coseno de x, si es x ponemos x, más nx, perdón, n por x, más b sub n por el seno de nx, llamada serie trigonométrica de Fourier, donde a sub 0, a sub n y b sub n son los coeficientes. Y fíjense que aquí la sumatoria n comienza desde 1. ¿Qué hubiese pasado si comenzara desde 0? Bueno, si comenzara desde 0, este sería a sub 0. N igual a 0 quedaría coseno de 0, que es 1. B sub n sería B sub 0, pero el seno de n, que es 0, seno de 0, es 0. Por lo tanto, se anula. Entonces,
El A sub 0, que es este primer término, es cuando n es igual a 0, y lo separamos así, pero lo podríamos poner aquí, dejar todo como está. Podríamos hacer esto mismo. Podríamos hacer así y borramos. Cuando n es igual a 0, aparece la sub 0. Pero yo voy a respetar como está escrito en el texto, porque lo separa y dice que A sub 0 corresponde, obviamente, cuando n vale 0, corresponde al término de corriente continua. También, si lo queremos ver por allí, el hecho de que sea corriente continua quiere decir que la frecuencia es 0. Si la frecuencia es 0, nos vamos a encontrar con que el periodo es infinito. También es otra definición. También el A sub 0 se le puede llamar el término promedio o el término medio. Tiene distintas definiciones, ¿no? Pero en definitiva, esto que acabo de poner acá es lo que se conoce como serie trigonométrica de Fourier, en donde A sub 0, A sub n y B sub n son los coeficientes, y que es precisamente lo que nosotros tenemos que encontrar cuando queremos representar una función por medio de Fourier. De la clase que viene nos vamos a dedicar a encontrar A sub 0, A sub n y B sub n en función de la, valga la redundancia, función que me den aquí. Para cada función, obviamente, que va a tener que tener su coeficiente. Entonces vamos a dar ejemplos, después ejemplos prácticos, para que vean cómo se puede desarrollar y ver la utilidad, digamos, que tiene esta herramienta matemática. Bueno, dicho esto, lo voy a dejar hasta la clase que viene. ¿Hay alguna pregunta para hacer? Si detengo la grabación y después hacemos alguna pregunta, o la quieren hacer ahora, como ustedes gusten. Si no hay ninguna pregunta relacionada con este tema, corto la grabación. Y después hay otras preguntas que ustedes quieren hacer relacionadas con algo de la materia, alguna cosa así, lo charlamos. Yo voy a cortar entonces. Si nadie me dice... Detengo.